Hoy les traemos una noticia que ha sacudido a toda Venezuela y al mundo entero. Lo que parecía imposible ha ocurrido. Nicolás Maduro ha dado un paso atrás, y en un discurso histórico ha anunciado su dimisión como presidente de Venezuela, reconociendo que las elecciones en las que fue elegido fueron un fraude. Esta declaración ha dejado al país en shock, y las repercusiones políticas y sociales ya están comenzando a sentirse. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir todos los detalles de este giro inesperado que cambiará el curso de la historia venezolana. Todo comenzó hace unos días cuando los rumores sobre una posible renuncia de Maduro empezaron a circular en los pasillos del poder. Sin embargo, muy pocos creían que esto realmente sucedería. Después de años de mantenerse firme ante las presiones internacionales y las acusaciones de fraude electoral, Maduro siempre había mostrado una postura de resistencia. Pero esta vez, algo ha cambiado. Las pruebas que han salido a la luz sobre el fraude en las últimas elecciones parecen haber sido demasiado contundentes para seguir ignorándolas. En su discurso, Maduro no solo admitió que las elecciones fueron manipuladas, sino que también habló de las presiones que ha estado enfrentando, tanto internas como externas. Según sus propias palabras, ha llegado el momento de dar un paso al costado para permitir que el país pueda encontrar una salida pacífica a la crisis. Esta declaración ha generado una ola de reacciones inmediatas, tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional. Los líderes de la oposición, quienes durante años han denunciado el fraude electoral y exigido la salida de Maduro, han reaccionado con cautela. Aunque muchos celebran la dimisión del presidente como una victoria, también saben que esto es solo el primer paso hacia una transición real. Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por varios países como el presidente legítimo de Venezuela, ha pedido calma y ha instado a sus seguidores a mantenerse vigilantes para garantizar que el proceso de transición se lleve a cabo de manera transparente. Pero lo más sorprendente de este discurso no es solo la dimisión de Maduro, sino su reconocimiento del fraude. Durante años, el régimen chavista ha negado rotundamente cualquier acusación de manipulación electoral, y ha tachado a la oposición y a la comunidad internacional de ser parte de una conspiración para desestabilizar el país. Ahora, con la admisión de Maduro, esas teorías se han derrumbado, y el pueblo venezolano se enfrenta a la realidad de que han estado viviendo bajo un gobierno ilegítimo. En su declaración, Maduro mencionó que las elecciones fueron manipuladas por fuerzas externas y que él mismo fue víctima de una trama que involucraba a varios altos funcionarios de su gobierno. Este intento de deslindarse de la responsabilidad no ha convencido a muchos, pero ha dejado claro que la lucha interna dentro del chavismo ha llegado a un punto crítico. Diosdado Cabello, quien hasta ahora ha sido uno de los principales aliados de Maduro, ha permanecido en silencio, lo que ha generado más especulaciones sobre su papel en esta crisis política. A medida que la noticia de la dimisión de Maduro se ha ido extendiendo, las calles de Caracas y otras ciudades han comenzado a llenarse de personas celebrando lo que muchos consideran el principio del fin del chavismo. Las imágenes de venezolanos ondeando banderas y cantando el himno nacional han llenado las redes sociales, y muchos esperan que este sea el primer paso hacia una Venezuela libre y democrática. Sin embargo, no todo es celebración. Muchos venezolanos temen que esta dimisión sea solo una estrategia para ganar tiempo, y que los militares, que han sido un pilar fundamental para mantener a Maduro en el poder, intenten tomar el control del país en medio del vacío de poder. Este temor no es infundado, ya que durante años el régimen ha utilizado a las Fuerzas Armadas para reprimir a la oposición y mantenerse en el poder a pesar de la crisis económica y social que atraviesa Venezuela. La comunidad internacional ha reaccionado rápidamente a la dimisión de Maduro. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han emitido declaraciones expresando su apoyo a una transición democrática en Venezuela. Sin embargo, también han advertido que estarán vigilantes para asegurarse de que esta transición no sea una farsa y que realmente se garantice un proceso electoral transparente y libre. El impacto de este discurso histórico de Maduro se está sintiendo en todos los rincones del país. Las instituciones que hasta ahora han estado controladas por el chavismo se encuentran en una posición de incertidumbre, sin saber qué pasos seguirán. Los militares, quienes han jugado un papel crucial en la permanencia de Maduro en el poder, también están en una encrucijada. Muchos se preguntan si mantendrán su lealtad al chavismo o si, por el contrario, permitirán una transición pacífica. Lo que queda claro es que este discurso marca un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Después de años de represión y crisis, el país finalmente tiene la oportunidad de encontrar una salida a la situación en la que se encuentra. Pero aún queda mucho por hacer. La oposición sabe que este es solo el principio de un largo proceso, y que la verdadera batalla será asegurar que las fuerzas del chavismo no intenten sabotear este momento histórico. El pueblo venezolano, aunque esperanzado, también es consciente de los desafíos que enfrentará en las próximas semanas y meses. La reconstrucción del país no será fácil, y el camino hacia la democracia estará lleno de obstáculos. Pero hoy, después de tantos años de lucha,
Venezuela ha dado un paso importante hacia la libertad. La dimisión de Nicolás Maduro es, sin duda, un hecho que quedará marcado en la historia de Venezuela. Este discurso no solo ha cambiado el panorama político del país, sino que también ha enviado un mensaje al mundo: los días del chavismo están contados, y un nuevo capítulo está por comenzar. Ahora, todo el país espera con ansiedad los próximos movimientos, mientras los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, siguen luchando por una Venezuela libre y democrática. A medida que los días pasan, la repercusión del discurso de Nicolás Maduro sigue generando una oleada de incertidumbre y expectativa en Venezuela. Lo que parecía una era interminable de control chavista ha dado un giro radical, pero el país aún no sabe si este será el final definitivo o si se trata de una estrategia más del régimen para prolongar su permanencia en el poder. La dimisión de Maduro y su reconocimiento del fraude electoral han marcado un antes y un después en la historia política de Venezuela, pero el camino hacia la transición democrática está lleno de obstáculos. Las protestas en las calles se han intensificado. Miles de venezolanos han salido a celebrar lo que consideran una victoria tras años de represión, corrupción y abuso de poder. Caracas y otras grandes ciudades están siendo testigos de una explosión de júbilo, pero al mismo tiempo, la incertidumbre sobre lo que vendrá después ha sembrado un sentimiento de precaución entre la población. Los más cautelosos temen que las fuerzas militares, que han sido el respaldo más firme de Maduro, puedan aprovechar la situación para establecer una especie de gobierno de facto, manteniendo el control del país bajo el disfraz de una transición democrática. Mientras tanto, dentro del chavismo, las reacciones han sido diversas. Si bien Maduro ha reconocido el fraude y ha dejado el cargo, algunos de los principales líderes chavistas no están dispuestos a ceder el poder tan fácilmente. Diosdado Cabello, por ejemplo, ha guardado silencio públicamente, pero los informes sugieren que está moviendo fichas en las sombras, intentando posicionarse como el nuevo líder del chavismo en esta era de transición. Los rumores indican que está negociando con sectores militares y algunos aliados internacionales para asegurar su supervivencia política en medio de este terremoto político. Por otro lado, los militares se encuentran en una posición clave. Han sido los guardianes del régimen durante años, reprimiendo protestas, ejecutando operaciones de control social y actuando como el brazo armado del chavismo. Ahora, con Maduro fuera del juego, muchos se preguntan si los altos mandos militares permitirán una transición real o si decidirán tomar el control del país por sí mismos, estableciendo un gobierno militar que pueda prolongar la dictadura con un nuevo rostro. A nivel internacional, las reacciones han sido contundentes. Países como Estados Unidos, Colombia, Brasil y varios miembros de la Unión Europea han aplaudido la decisión de Maduro de renunciar, pero han insistido en la necesidad de que se garantice una transición pacífica y democrática. Las sanciones que han pesado sobre el régimen durante años podrían ser levantadas, pero solo si se observa un proceso de elecciones libres en el que los venezolanos puedan elegir a sus líderes sin intromisiones ni manipulaciones. El papel de Juan Guaidó en esta transición también es clave. Reconocido por muchos países como el presidente interino legítimo, Guaidó ha hecho un llamado a la unidad nacional y ha exigido que se establezcan elecciones transparentes lo antes posible. Sin embargo, sabe que está caminando sobre terreno peligroso. Los militares aún controlan gran parte del país, y muchos temen que si Guaidó intenta asumir el control de inmediato, podría desatar una represión brutal por parte de los sectores leales a Diosdado Cabello o los remanentes de las fuerzas chavistas. A medida que las negociaciones entre diferentes sectores políticos y militares continúan en las sombras, la población sigue viviendo en un estado de expectativa constante. Las familias venezolanas, que durante años han sufrido las consecuencias de la crisis económica, la escasez de alimentos y medicinas, y la hiperinflación, están desesperadas por ver cambios reales. Para muchos, la salida de Maduro es solo el primer paso en un proceso mucho más largo y complicado de reconstrucción nacional. Uno de los mayores temores en estos momentos es el de una posible ruptura violenta entre los diferentes sectores del chavismo. Los informes indican que dentro del mismo partido chavista existen facciones que no están de acuerdo con la renuncia de Maduro, y que podrían intentar desestabilizar cualquier intento de transición pacífica. Estas facciones, apoyadas por colectivos armados y grupos paramilitares, podrían desencadenar una ola de violencia en todo el país si sienten que sus intereses están amenazados. El discurso de Maduro, aunque inesperado, ha dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué motivó realmente su dimisión? ¿Fue una decisión voluntaria o fue forzado a dejar el poder por presiones internas o internacionales? Estas interrogantes siguen circulando en los círculos políticos y entre los analistas internacionales. Algunos sugieren que Maduro fue presionado por ciertos sectores militares que ya no veían viable su permanencia en el poder, mientras que otros especulan que la presión internacional y las sanciones económicas terminaron por quebrar su resistencia. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. A pesar de la renuncia de Maduro,
La herencia del chavismo sigue presente en todos los aspectos de la vida nacional. Las instituciones están profundamente corrompidas, el aparato estatal ha sido controlado por fuerzas leales al régimen durante años, y el país está sumido en una crisis humanitaria sin precedentes. Para muchos venezolanos, la pregunta no es solo cómo se hará la transición política, sino también cómo se podrán reparar los daños infligidos por años de mal gobierno y corrupción. Las fuerzas opositoras saben que tienen una oportunidad única para cambiar el rumbo del país, pero también son conscientes de que cualquier paso en falso podría poner en peligro este momento histórico. Las negociaciones entre la oposición y los remanentes del chavismo serán cruciales para definir el futuro del país. Si logran encontrar un acuerdo político que permita una transición pacífica y la celebración de elecciones libres, Venezuela podría estar en el camino hacia la recuperación. Sin embargo, si estas negociaciones fracasan, el país podría enfrentarse a una nueva ola de caos y violencia. Las próximas semanas serán cruciales. El mundo entero está mirando a Venezuela, esperando ver si este giro inesperado en la política del país llevará a una resolución pacífica o si el país caerá en una crisis aún más profunda. Mientras tanto, los venezolanos continúan con sus vidas, esperando que este sea el comienzo del fin de una era de opresión y sufrimiento. Mientras la tensión política continúa en Venezuela, la dimisión de Nicolás Maduro sigue provocando efectos tanto en el país como a nivel internacional. Aunque ha reconocido el fraude electoral, muchos se preguntan si su renuncia será suficiente para generar un cambio real en el país. Los círculos políticos están llenos de especulaciones sobre lo que sucederá a continuación, y la oposición sigue vigilante para garantizar que este sea el inicio de una verdadera transición hacia la democracia. Las fuerzas chavistas, que hasta hace poco mantenían un control absoluto, ahora se encuentran en un estado de incertidumbre. Los más leales a Maduro se ven forzados a reorganizarse, mientras que las facciones disidentes dentro del chavismo están evaluando sus próximos pasos. Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas dentro del régimen, ha comenzado a mover sus fichas en un intento de tomar el control del movimiento chavista y garantizar que el poder no se desplace completamente hacia la oposición. La reacción internacional no se ha hecho esperar. Países como Estados Unidos, España y Colombia han emitido comunicados de apoyo a la renuncia de Maduro, pero han enfatizado que la transición política debe ser pacífica y democrática. Sin embargo, los analistas señalan que, si bien la salida de Maduro es un paso importante, el verdadero desafío será asegurarse de que las fuerzas chavistas no mantengan el control del país de forma encubierta. Las sanciones internacionales siguen en pie, y muchos países han declarado que solo se levantarán una vez que se celebren elecciones transparentes y se garantice una transición justa. Dentro del Palacio de Miraflores, la incertidumbre es palpable. A pesar de que Maduro ha dejado el cargo, algunos de sus más cercanos colaboradores siguen buscando formas de mantener el control. Las estructuras chavistas que han dominado el aparato estatal durante años no desaparecerán de la noche a la mañana, y muchos temen que puedan intentar manipular el proceso de transición para preservar sus intereses. Las instituciones clave, como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, siguen en manos de figuras leales al chavismo, lo que plantea serios desafíos para la oposición. Por otro lado, las protestas continúan. A medida que más venezolanos se enteran de la dimisión de Maduro, miles han salido a las calles en todo el país. Los manifestantes piden no solo la salida definitiva del chavismo, sino también justicia por los años de represión y corrupción que han devastado el país. Los líderes de la oposición, conscientes de que la situación es frágil, han hecho un llamado a la calma y han instado a la población a seguir manifestándose de manera pacífica. Sin embargo, no todos están convencidos de que la dimisión de Maduro sea genuina. Algunos creen que esto podría ser una estrategia para ganar tiempo, permitiendo que el chavismo se reorganice y mantenga el control desde las sombras. Los militares, que han sido un pilar fundamental del régimen, juegan un papel crucial en este escenario. Aunque muchos soldados y oficiales de bajo rango están descontentos con el colapso económico del país, los altos mandos siguen beneficiándose del control sobre los recursos clave de Venezuela, como el petróleo y las industrias estatales. Diosdado Cabello, a menudo visto como el hombre fuerte del chavismo, está en el centro de estos movimientos. Según algunos informes, Cabello ha estado negociando con generales clave y otros líderes militares para asegurar su continuidad en el poder, incluso si Maduro ha dimitido. Esto ha generado especulaciones sobre la posibilidad de un gobierno de transición controlado por los militares, lo que podía frustrar los esfuerzos de la oposición para llevar a cabo elecciones libres y justas. A nivel internacional, el impacto de la renuncia de Maduro se siente en toda la región. Los países vecinos, especialmente Colombia y Brasil, están vigilantes, conscientes de que cualquier cambio en la situación política de Venezuela tendrá consecuencias directas para ellos. El flujo de refugiados venezolanos ha sido un problema importante para estos países,
y muchos esperan que una transición democrática en Venezuela pueda aliviar esta crisis humanitaria. Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino por varios países, está jugando un papel fundamental en este momento crítico. En un discurso reciente, Guaidó hizo un llamado a la unidad nacional y pidió que se celebren elecciones libres lo antes posible. Sin embargo, Guaidó también advirtió sobre la posibilidad de que las fuerzas chavistas intenten manipular el proceso, y aseguró que la oposición estará vigilante para evitar cualquier intento de fraude. Mientras tanto, la vida cotidiana en Venezuela sigue siendo extremadamente difícil. A pesar de la renuncia de Maduro, la crisis económica persiste, con altos niveles de inflación, escasez de alimentos y medicinas, y un sistema de salud al borde del colapso. Los venezolanos están desesperados por un cambio real, pero saben que el camino hacia la recuperación será largo y lleno de obstáculos. En este contexto, las negociaciones entre la oposición, los militares y los remanentes del chavismo serán cruciales. Si bien la renuncia de Maduro es un paso importante, el verdadero desafío será lograr un acuerdo político que permita una transición pacífica y evite una nueva ola de violencia. Muchos temen que, si estas negociaciones fracasan, el país podría caer en una crisis aún mayor, con facciones militares enfrentándose entre sí por el control del país. Los próximos días serán determinantes para el futuro de Venezuela. La población, aunque esperanzada, sigue vigilante, sabiendo que el chavismo ha demostrado ser resiliente en el pasado y que podría intentar recuperar el control por otros medios. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue monitoreando de cerca la situación, lista para intervenir si es necesario para asegurar que la transición democrática en Venezuela sea legítima y transparente. A medida que pasan los días tras la dimisión histórica de Nicolás Maduro, el país continúa en un estado de transición lleno de incertidumbre y expectativas. La oposición celebra la caída de quien fue el rostro de la represión y la crisis humanitaria más severa en la historia reciente de Venezuela, pero el futuro aún está lejos de ser claro. Con la herencia chavista todavía presente en muchas instituciones clave, el desenlace de esta crisis política depende de una serie de factores cruciales que se están desarrollando a nivel político, social y militar. Tras su discurso de dimisión, Maduro ha mantenido un perfil bajo, algo completamente inusual para el hombre que durante años dominó la política venezolana con una retórica desafiante y autoritaria. Algunos informes sugieren que Maduro se encuentra bajo custodia militar en un lugar no revelado, mientras otros aseguran que ha dejado el país en secreto, posiblemente rumbo a Cuba o Rusia, países que siempre le brindaron apoyo durante su mandato. Esta falta de claridad sobre su paradero añade un elemento de misterio al proceso de transición que el país está viviendo. Mientras tanto, la figura de Diosdado Cabello sigue siendo central en el desenlace de esta historia. Aunque no ha tomado un papel público en los días posteriores a la renuncia de Maduro, es bien sabido que Cabello ha estado negociando intensamente con las fuerzas militares y algunos líderes internacionales para asegurar su posición de poder. Algunos lo ven como el sucesor natural de Maduro dentro del chavismo, mientras que otros consideran que su control podría ser un obstáculo para una verdadera transición democrática. Dentro de la oposición, las tensiones también comienzan a surgir. Juan Guaidó, quien fue reconocido como presidente interino por varios países durante la crisis anterior, ha intentado consolidar su liderazgo en medio de esta transición, pero enfrenta retos internos. Diversas facciones dentro de la oposición buscan capitalizar el momento y posicionarse como las fuerzas principales en la nueva Venezuela. Guaidó ha hecho un llamado a la unidad y ha prometido que trabajará para garantizar que las elecciones venideras sean transparentes y cuenten con la supervisión internacional necesaria. Por otro lado, los militares juegan un papel decisivo en este desenlace. Aunque permitieron la salida de Maduro, todavía controlan importantes sectores de la economía y el aparato estatal. La gran pregunta que surge es si los militares estarán dispuestos a ceder ese poder en favor de un proceso democrático real o si intentarán mantener su influencia bajo un gobierno de transición manejado desde las sombras. La presión internacional sigue siendo clave para que este proceso avance hacia un desenlace pacífico y democrático. En las calles de Venezuela, el ambiente ha cambiado radicalmente. Aunque el país sigue enfrentando una crisis económica devastadora, la esperanza que ha traído la salida de Maduro es palpable. Las manifestaciones se han transformado en marchas de celebración, y los venezolanos comienzan a imaginar un futuro donde la democracia y la libertad vuelvan a ser una realidad. Sin embargo, todos son conscientes de que los desafíos aún son enormes y que la reconstrucción del país llevará años de esfuerzo conjunto. A nivel internacional, el impacto de la salida de Maduro ha sido significativo. Países como Estados Unidos, Colombia y varios miembros de la Unión Europea han aplaudido este paso, pero han dejado claro que estarán vigilantes para garantizar que este no sea simplemente un cambio superficial. Las sanciones internacionales, que han pesado sobre el régimen chavista, podrían ser levantadas en parte si se asegura que las elecciones en Venezuela serán libres y justas. La supervisión de organismos internacionales,
como la ONU y la OEA, será crucial para validar cualquier proceso electoral futuro. Conforme avanzan las semanas, se hace evidente que la transición no será fácil. Diosdado Cabello, aunque mantiene un perfil bajo, sigue siendo una figura poderosa dentro del chavismo. Se rumorea que está negociando con algunos líderes militares para garantizar que, a pesar de la salida de Maduro, el chavismo siga teniendo una presencia significativa en el futuro político del país. Esto genera temores de que el chavismo esté intentando reinventarse bajo una nueva figura, manteniendo su influencia desde las sombras. El pueblo venezolano, sin embargo, sigue firme en su deseo de un cambio real. Tras años de opresión y crisis humanitaria, la población está decidida a ver un futuro democrático. Las organizaciones de la sociedad civil, que durante años han trabajado en condiciones de represión, están tomando un papel protagónico en la supervisión de este proceso de transición. Grupos de derechos humanos, observadores electorales y activistas están exigiendo que se garantice una transparencia total en los próximos pasos hacia la reconstrucción del país. En este contexto, la oposición política tiene una gran responsabilidad. Guaidó y otros líderes saben que este es un momento histórico, y si logran organizarse y trabajar en conjunto, podrían liderar un cambio profundo en Venezuela. Sin embargo, las divisiones internas y los intereses personales siempre han sido un obstáculo en la oposición venezolana, por lo que la unidad será clave para asegurar que el chavismo no vuelva a recuperar el control. El miedo a la venganza política también es un tema que comienza a surgir. Algunos sectores del chavismo, que temen represalias por los años de represión y abuso de poder, están buscando salidas negociadas para garantizar su seguridad personal y la de sus familias. Esto podría abrir la puerta a acuerdos que, aunque necesarios para una transición pacífica, también podrían ser vistos por algunos como una forma de impunidad para aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, las familias venezolanas, que han sido las más afectadas por la crisis humanitaria, están comenzando a ver señales de esperanza. Aunque la economía sigue en una situación precaria, la posibilidad de un cambio político trae consigo la esperanza de una recuperación económica a largo plazo. El acceso a medicinas, alimentos y servicios básicos sigue siendo limitado, pero con un gobierno de transición, la comunidad internacional podría comenzar a canalizar más ayuda humanitaria. Finalmente, el desenlace de esta crisis política dependerá en gran medida de los próximos movimientos estratégicos tanto dentro como fuera de Venezuela. Las elecciones venideras serán cruciales, y la comunidad internacional estará atenta para asegurar que se celebren bajo las condiciones adecuadas. Si bien la salida de Maduro marca el fin de una era, el futuro de Venezuela sigue siendo incierto y dependerá de la capacidad del país para lograr una reconciliación nacional y una reconstrucción económica y social que saque a Venezuela del abismo. En resumen, el discurso de Maduro y su dimisión han sido el primer paso en un largo camino hacia la recuperación de Venezuela. Pero este es solo el comienzo. La unidad nacional, la justicia y la transparencia serán los pilares fundamentales sobre los cuales se construirá el futuro del país. A medida que los actores políticos y sociales continúan negociando, el pueblo venezolano sigue esperando con esperanza y determinación un futuro en el que la democracia, la libertad y la dignidad sean restauradas.